Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela sabática. Y esta escuela sabática que es la número 6 ya. La Biblia en su contexto. Dice la escritura en segunda de Pedro. Esa sí se les quiero leer, está corto, pero la verdad es que está interesante. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 15 al 18. Dicen de esta manera. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el pasaje y nos está haciendo esa seria advertencia. Hermana Sheila Cázares, Dios siga bendiciendo también, hermana. Hermana, bendito sea el Señor. Saludos desde la iglesia Valle del Canadá. Yo pensé que hasta Canadá. Yo dije, qué emoción, ya llegaste a Canadá. No, Valle del Canadá en Escobedo, Nuevo León. Hermana, saludos. Saludos, hermana. Acabo de estar con unos hermanos de Monterrey allá en la reunión y vinieron a visitarnos unos hermanos de allá y estuvieron aquí en la casa con nosotros también. Me dio mucho gusto recibir a los hermanos. Hermana Rachel Flores y su esposo Sergio. Hermanas, qué bueno que están aquí, hermanas. Bienvenidos y comenzamos. ¿Sí? Ya leímos el texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 18, que ya está ahí el texto, ya lo pueden leer ustedes ahí. ¿Sí? Y lo que hoy vamos a ver, el énfasis sobre todo lo que vamos a tener es profundizar en el contexto de la Biblia. Vamos a profundizar en el contexto. Hermanos, les voy a decir esta frase que quiero que se la aprendan de memoria. Y la voy a estar repitiendo. Todo texto sin contexto es un pretexto. Todo texto sin contexto es un pretexto. Ahorita se los vamos a escribir ahí. Chicharo, hermano, paz, Zacatlán, Puebla, hermano, bendiciones. Gracias, hermano, Chicharo. O hermana. No sé, debe ser alguien de ahí. Bueno. Se me acabó mi café. Bien, hermanos, el objetivo de esta escuela sabática, hermanos, hoy para nosotros es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender la importancia de considerar el contexto histórico, cultural y literario de la Biblia para una interpretación más precisa y responsable de su mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, motivándolos a profundizar en el estudio del contexto bíblico. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para evitar errores interpretativos y promover una comprensión más rica y relevante de la palabra de Dios. Esto, hermano, de la interpretación es, hermanos, fabuloso, sensacional. Juan Sánchez Ciscano, Dios te bendiga, paz, hermano. Bendiciones. Esto, hermano, que vamos a hacer hoy es entonces eso. Vamos a comprender la importancia de considerar el contexto histórico de la Biblia, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo como motivándonos para estudiar, para profundizar en eso que es el contexto bíblico, y vamos a hacerlo para evitar errores de interpretación y así tener una riqueza más grande. Cuando estudiamos la interpretación de la Biblia, hermano, obtenemos una riqueza de veras incomprensible. Hay cosas que nosotros no podíamos entender. Gracias, hermana presente. No, hermana, todavía tengo café. Gracias, hermana Sandra Luz. Le estaba platicando a los hermanos que todavía tengo café, y una hermana no me acuerdo de dónde es ella, me acaba de traer café y tengo que ir por él mañana, hermana. Le agradezco mucho, la verdad es una bendición tener café, tanto café. Nunca había tenido tanto café en mi vida. Si tuviera yo dinero, pero no tengo, solo café. En eso soy rico, en el café. Hermanos, este es el objetivo. Ahora, tenemos que comprender muchas cosas. Miren, la Biblia es un libro que por sus características, hermanos, requiere ser entendido en su contexto. Porque está escrito en un tiempo diferente al nuestro. Está escrito con idiomas diferentes a los nuestros, en una cultura. Está escrito con una literatura diferente a la nuestra, porque incluso hasta la poesía es diferente a nuestra poesía. Estamos en el riesgo nosotros de alguna manera de que
nuestras interpretaciones no correspondan al significado total y pleno de lo que las escrituras tienen y podemos caer en cuestiones erróneas. Por lo tanto, hermanos, hay que entender su contexto, hay que entender en su contexto la Biblia, porque el contexto, hermanos, les digo, les repito, todo texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender bien lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y eso lo podemos hacer solo si entendemos la Biblia en su contexto, cuando se escribió. Imagínense, son más de 2000 años. Perdón, hermanos, discúlpeme. Entonces, el contexto, hermanos, el que se escribió, ¿hace cuántos años? Hace muchos, muchos años se escribió. Entonces, imagínense, ya vi la imagen de cómo se hizo mi pobre telefonito. Entonces, imagínense, si hace tantos años se escribió, para lo que significó para ellos, lo que ellos se oyeron, no es lo mismo que nosotros. Nosotros siempre miramos la Biblia con nuestros lentes, los lentes de contemporáneos. Gracias, hermana Sandra. Nuestros lentes contemporáneos, de acá, de este lado del continente, de nuestro año, de nuestra cultura, a veces hasta entre culturas nuestras, entendemos de diferente manera la palabra porque lo vemos con estos. Hay que estudiar la Biblia en su contexto, o sea, cuando se escribió, quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, quiénes estaban ahí, es muchas cosas, hermanos. Entonces tenemos que ver eso. Entonces la aplicación de un contexto, miren, un contexto, mal contexto, vamos a decirlo así, ¿sí? Nos lleva a una aplicación con situaciones erróneas, con actitudes erróneas y con ideas erróneas. Por eso nosotros tenemos que interpretar la Biblia de la mejor manera, hacerlo en su contexto. Y el contexto es muy, muy importante. Por eso, acuérdense, ¿qué dije la frase? ¿Cómo dice? A ver si alguien me la escribe ahí, para que yo sepa que ya se la aprendieron. Escríbala en los mensajes. Todo texto sin contexto, ¿qué más? Escríbalo. Bien, entonces, hermanos, tenemos el contexto es muy importante. Primero tenemos que comprender la importancia del contexto y por lo tanto nosotros tenemos que ver qué es el contexto y de qué se conforma el contexto. Así que ahí les va. Entonces, miren, nosotros vamos a tener aquí algunos aspectos importantes en el contexto, ¿sí? Y vamos a estar hablando, por ejemplo, lo primero y una de las cosas son las diferencias culturales y temporales, lo que acabamos de hablar, ¿sí? La Biblia es en un contexto histórico diferente, cultural diferente y nuestras costumbres, nuestras normas religiosas y lenguajes de las sociedades de hoy, ¿sí? De alguna manera pueden influir en la mala interpretación. Ellas tienen una cultura, tienen algo, gracias, todo eso es muy bien, Ramírez Evi, gracias, Dios te bendiga. Es un pretexto, así es, hermanos. Y el lenguaje de las sociedades antiguas influyen en el significado de los textos, entre los diferentes aspectos culturales. Ya vamos a considerar algunos aspectos de diferencias culturales. Pero, hermanos, miren, por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo. Cuando el Señor dice, gracias, Ortiz Martel, gracias, todo texto sin contexto es un pretexto. Acuérdense de eso, hermanos, apréndanselo. Miren, cuando nosotros tenemos un pasaje, por ejemplo, donde dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Una interpretación sin contexto nos lleva a entender que Jesús entonces no se preocupa por los muertos nuestros. ¿Quién va a dejar aquí a su muerto? A ver, ahora que estuvo el COVID, fue tan doloroso para mucha gente no poder despedirse de sus seres amados porque se quedaron en el hospital y de ahí fueron llevados a no sé dónde. Muchos no pudieron tener en sus manos a esas personas para sepultarlas. Fue dolorosísimo. Entonces imagínense si Jesús viene y le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces tenemos que ir a a ese momento, tenemos que ir a esa situación. ¿Por qué se los dijo Jesús? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué lo escucharon? ¿Qué pensaron? ¿Lo mismo que nosotros? No, miren, en aquel tiempo, por ejemplo, sí. Hermano, ¿cómo diferenciar el contexto? Ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, hermano Juan Santos. Todo esto lo vamos a ver aquí. Ahorita lo vamos a ver. Este es un ejemplo, Juan. Un ejemplo de eso, del contexto. ¿Cómo puedo diferenciar el contexto? De aquel tiempo, como se escribió, había algunas diferencias culturales que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Costumbres y tradiciones. Una de esas costumbres, por ejemplo, era esta que estoy explicando. La gente, ¿qué diríamos? Las personas, cuando tenían
padres ancianos, muy ancianos ya. Recuerden que ancianos en aquel tiempo eran 40, 50, hoy ya son 70, 80, 90, como mi suegra que tiene 87. Y bendito sea el Señor. Entonces, miren, en aquel tiempo la tradición y la costumbre era que los hijos mayores tenían la obligación de cuidar a sus padres hasta que murieran. Entonces, cuando Jesús le dice, síganme, él dice, yo te seguiré, solo deja que entierre a mi padre. O sea, como dijéramos, si lo interpretamos nosotros ahorita, su padre está muerto allí, están en el sepelio, y ahí va a dejar la caja y se va a ir a seguir a Jesús, porque Jesús le dijo eso, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y como un muerto va a enterrar a otro muerto si está muerto. Entonces tenemos que entender el contexto, tanto literario como cultural, como histórico. En aquel tiempo esa costumbre era, por eso Jesús le dice, déjalo que los que no están en la vida espiritual, sino están muertos, que se ocupen de esas cosas, que ellos esperen, porque ellos tenían que esperar hasta que su padre muriera para poder entonces, ya dejándolo ya muerto, entonces ya poder hacer otras cosas. En este caso, seguir a Jesús. Ahí está el contexto. Ese es el asunto. Ahí diferenciamos el contexto. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural de tradiciones, ahí vemos la diferencia. Ahí es donde diferenciamos el contexto. El contexto se ve por todas estas cosas. Primero, por las diferencias culturales. Tenemos que ver cómo se conforma una familia, cómo se regula el matrimonio, cómo es el sistema de el patriarcal, a diferencia de hoy de nosotros el matriarcal, ¿sí? Si se permite el concubinato, la poligamia. Recuerden que, miren, vemos en la Biblia, Abraham tenía esposas, Moisés tenía esposas, y otros más tenían muchas esposas, David, ¿cuántas esposas? Y están en la Biblia. Entonces tenemos que entenderlo desde su cultura, desde lo que ellos están viviendo. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el lugar de los hijos en la familia? ¿Cuál es el lugar de los abuelos? ¿Cuál es el lugar de los tíos? ¿Cuáles son los roles familiares, entre otros? Oye, hermanos, los abuelos, ¿cómo los tenemos? Los tenemos ahí que se quede el abuelito ahí, que no salga ahí, que ya no opine, que no haga nada. Los abuelos en aquel tiempo, la gente anciana en aquel tiempo era de gran estima, porque era la sabiduría andando. Entonces vean ustedes, todas esas cosas tenemos que entender. Por lo tanto, ¿cómo diferenciamos el contexto? El contexto, primero, por las diferencias culturales. Pueden ser costumbres y tradiciones. Pueden ser pensamientos y la cosmovisión, lo que la gente creía en ese tiempo. Nosotros, por ejemplo, vemos que la gente creía que la enfermedad, era síntoma de pecado. Quien estaba enfermo era pecador. Hoy nosotros no pensamos así. Entonces vean la diferencia en el contexto. ¿Sí? El contexto de aquel tiempo era ese. Jesús, Señor, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre naciera ciego? Vean cómo entonces pensaban que el pecado se heredaba y por eso se salían enfermos los otros. Y hoy sabemos que hay enfermedades congénitas, etc. Nosotros tenemos mucho mayor conocimiento que ellos en aquel tiempo. Y Jesús está imbuido en su cultura, en su tiempo. Y Él está moviendo en esa cultura. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos ahora nuestra cultura, y si lo vemos con nuestros ojos, pues está mal. Pero cuando lo vemos con su cultura, bueno, pues entonces ya entendemos muchas cosas. Entendemos y comprendemos algunas cosas. Entonces puede ser que sea por cuestiones culturales, diferencias culturales, por pensamientos, puede ser por los roles de género, hermanos, ¿sí? Aquí estamos hablando de las diferencias culturales, costumbres, tradiciones, pensamientos, cosmovisión. Bueno, en el caso de los pensamientos estamos hablando de la familia, estamos hablando de los roles de género. Sí, los roles de género, ¿qué expectativa tienen de los hombres o de las mujeres? ¿Qué se pensaba de los hombres y cuál era el rol de las mujeres? ¿Sí? Hoy nosotros vemos a una mujer, no la vemos así. No la vemos con los ojos de aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿cómo eran las mujeres? Ustedes lo saben, lo han leído. Bueno, la condición de la mujer en aquel tiempo, nada que ver con la de hoy. Si juzgamos a esas mujeres con los ojos de hoy, hermanos, estamos mal. Tenemos que verlo con aquellos ojos. Con aquellos ojos. Ahora, la organización social, hermanos, también. Tiene que verse la organización, porque ¿cómo se estructura la sociedad? ¿Qué determina los estratos sociales? ¿Quiénes son más altos? ¿Quiénes son más bajos? ¿Quiénes son los peores? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es que está la sociedad conformada? Y al final quedan las mujeres, los niños, las mujeres, los niños y los leprosos o los enfermos. Entonces, en ese estrato, ¿cómo vas quedando? Nosotros hoy vemos diferente, pero en aquel tiempo tenemos que entender ese contexto que es el rol de la organización social. También la religión y la espiritualidad, cómo se vivía la religión y la espiritualidad en aquel tiempo. Miren,
¿Cómo se entendía, por ejemplo, la pureza religiosa? El rabí, el maestro, el fariseo no podía tocar a los enfermos. ¿Por qué? Porque se contaminaba. Todos aquellos que eran enfermos estaban, como eran pecadores, se contaminaban ellos y entonces ya no podían ofrecer los sacrificios o no podían hacer sus labores en el templo, ¿sí? ¿Cómo interpretar los oráculos bíblicos? Ay, hermano, me estamos metiendo en camisa de 11 varas. Ahorita vemos los oráculos, pero todo tiene que ser en un contexto, hermano. Ahorita vamos a ver lo que puede hacer, lo que nos puede ayudar para tener una mejor interpretación. Podríamos hablar de los oráculos bíblicos, y se va a hablar de ellos más adelante en las escuelas. Ahorita vamos a dejar en claro una cosa, el contexto en el cual está escrito la Biblia y que nos va a ayudar para tener una mejor interpretación. Incluso los oráculos bíblicos tendríamos que verlos en su contexto. ¿Quién los escribió? ¿Cómo los escribió? ¿Para qué los escribió? ¿A dónde los escribió? ¿Quién estaba dirigido? ¿Qué propósito tiene? La forma en que se escribieron. Todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver en oráculos bíblicos, en proverbios, en situaciones históricas, si es una parábola, etcétera. Bueno, hay muchas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante también, lo de las parábolas y eso. Pero ahorita estamos viendo el contexto cultural de esas personas, ya sean sus costumbres y tradiciones, o sí, ahorita que vamos a terminar con esto, sus ritos, ceremonias, fiestas y celebraciones. También tiene que ver, porque ¿cuáles son las fiestas que celebran ellos? Las fiestas comunitarias, como el Pentecostés, la Pascua, Cabañas o Sukkot. Y a lo mejor, bueno, ya esas fiestas son más nuevas, el Rosh Hashanah, etcétera. Esas fiestas, pero esas tenemos que verlo. Las ceremonias que realizan públicas y las privadas, también, las privadas. ¿Quiénes podían oficiar en la religión? ¿Quiénes eran? ¿Sí? Hermano Rodolfo, paz, hermanito. Dios te siga bendiciendo también. Gracias, hermano. ¿Quiénes celebran esos ritos? ¿Qué ritos tienen para marcar la transición de las personas de un estado de vida al otro? Por ejemplo, aquí para pasar dejar de ser niña a ser mujer, ¿qué se celebra? 15 años, ¿no? Sí, bueno, en aquel tiempo también tenían, por ejemplo, ellos tenían la fiesta del Bar Mitzvah, que es los hijos de la ley. Y eso se hacía a los 12 años. El niño tenía que ir, presentarse ante los rabíes y le hacían un examen porque él se supone que ya había estudiado toda la Torah o los 613 mandamientos, y conforme a eso le preguntaban al niño. Y el niño si pasaba, o sea, ya se podía ser hijo de la ley o ya era un adulto, como que dice. Jesús a los 12 años fue a hacer su bar mitzvah, creo yo, en el pasaje de Lucas 2. Bueno, tenemos también, hermanos, además de eso, de todos esos ritos, de todos estas cosas que hay en las celebraciones, las que son bien recibidas y las que de alguna manera se consideraban prohibidas también, festividades que se consideraban prohibidas. Son contextos culturales que ahí se van dando. Ahora, hermanos, si nosotros vemos eso, también están los valores morales. ¿Cuál es el comportamiento en aquel tiempo? ¿Qué era lo adecuado ante la sociedad y los valores que consideraban más importantes? ¿Cómo tenía que presentarse una mujer, por ejemplo, ante un hombre? ¿O cómo se tenía que hablarle? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el pasaje donde Esther le habla al rey y lo invita a cenar y todo? Tiene que ir preparada, no era cualquier momento. En cuestiones morales, ¿cómo se dirigían los padres, los hijos a los padres? Pasa vos, Marcelita, Dios te bendiga. ¿Cómo se dirigían los hijos a los padres? ¿Cómo se dirigía bueno, hay más cosas todavía que podemos mirar. La esposa al esposo, los hijos a los padres, las cuestiones morales, cómo se tenían que comportar. Las cuestiones morales tenían que ver con la decencia, etcétera. Bueno, eso son cuestiones de costumbres y tradiciones, pero está también en los pensamientos y las cosmovisiones, cómo veían el mundo en su tiempo, ¿sí? Ellos de alguna manera, ¿cómo comprenden que estaba conformado el mundo? Y cómo explican los fenómenos naturales, ¿sí? ¿Cómo? Miren, en la antigüedad, los aztecas, ¿cómo explicaban que un volcán estuviera en erupción? O sea, era un dios que estaba enojado, ¿sí? ¿Qué le pedían a Tlaloc o a Chacmol? Pasa vos, hermana Juana Reyes, pasa vos, bienvenida. ¿Cómo le pedían? Pues le cantaban y hacían ritos ceremoniales para pedir que lloviera, etcétera. Los judíos también tenían sus ritos, también tenían su forma de ver y de explicar las cuestiones de la naturaleza. También ellos.
el valor teológico de los lugares sagrados. El templo, por ejemplo, era lo más importante para ellos, porque el arca ya le había dejado de estar, y bueno, pues ellos tenían el arca en el templo, pero el templo era lo más sagrado para ellos, era lo más importante, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas, ¿sí? Rubén Loza, Dios te bendiga, hermano, pasa vos. También tenemos la concepción del tiempo. ¿Cómo se aprecia el tiempo en ellos? ¿Cómo viven de alguna manera, el entorno en los cuales ellos se viven? ¿Cómo está una serie de sucesos lineales que van ellos viviendo? Como si se van viviendo cosas, ellos se van adjudicando a ciertas acciones de Dios, por ejemplo, o de los males, etcétera. Como una serie de sucesos lineales, o como un trágico espiral también podría ser, ¿sí? Que da vueltas sobre sí mismo y no salen de ahí. Para ellos era pensar, en ese tiempo tendríamos que ver su cosmovisión, qué pensaban acerca de la eternidad, si la creían o no la creían. Si había un debate entre fariseos y escribas, unos decían que sí había ángeles y otros que no. Entonces imagínense, el modo de ver en ese momento. Elizabeth García Delgado, pasa vos, hermanita, Dios le bendiga, bienvenido. Los conceptos del bien y del mal también, ¿sí? ¿Cómo se explica o se comprende la existencia del bien y del mal? Para ellos, ¿qué es el bien, qué es el mal? Ellos, su concepción es diferente a la nuestra. El personaje o personajes que encargan o personifican el bien o el mal, ¿qué personajes tenían para eso? ¿Se acuerdan? Los fariseos le decían a Jesús, echa demonios por Belcebú, y Belcebú era el peor de todos el peor de lo peor de todos de los demonios. Belcebú se decía, le llamaban el señor de las moscas, y como las moscas se paran en la cochinada, entonces imagínense qué tipo de demonio tiene. Véanse, es como su cosmovisión, sus ideologías, sus pensamientos de aquel momento, cómo veían el mundo en ese momento, tiene mucho que ver con una buena interpretación o una buena explicación del contexto bíblico. Todos, incluso como decía Juan, y tiene toda la razón, cómo se interpreta un oráculo, igual, hermano. Se tiene que ver todo el contexto de qué está hablando, cómo está hablando, cuándo lo está hablando, por qué lo está hablando, etcétera. Todo eso se tiene que preguntar. Y ahí tenemos esto. También, hermanos, hay otra cosa que tenemos que ver, que es el contexto literario. Ay, ya me perdí. Acá está. El contexto literario. Y ese contexto literario tiene mucho que ver, hermano, con las expresiones en que hablamos. Se hablaba en aquel tiempo. Los modismos que usaba el hebreo y el griego, además del arameo. Y todos estos, hermanos, tienen expresiones y conceptos que hoy no se pueden traducir muy fácilmente a nuestro idioma o directamente a nuestro idioma. No se puede, ¿sí? Entonces, hay que ver los originales, cómo se escribieron, si fue poesía, si fue parábola, si es hipérbole, si es tantas sinecdoque, y hay tantas otras formas literarias en las cuales se escriben. Tenemos que ver también eso. No es una escuela así de hermenéutica, hermanos. No estamos dando hermenéutica, estamos viendo lo que podemos para saber y entender cómo es que la Biblia necesita tener o estar en un contexto para que no se suceda lo que dijimos hace rato, que todo texto sin contexto es un pretexto. Ahora, tenemos que ver, hermanos, también el trasfondo histórico. Es decir, no sé por qué no está aquí. El trasfondo histórico, hermanos. Ya sé, porque es todo esto. En el trasfondo histórico, hermanos, tenemos que ver la historia del pueblo, la historia de toda la información histórica que podamos recabar nosotros de aquellos tiempos, del momento que está sucediendo. Los eventos políticos, sociales, los económicos de la época. Hay que proporcionar un trasfondo que enriquezca la comprensión del texto. Sin este contexto, hermanos, se puede perder la profundidad y la relevancia del mensaje bíblico. Cómo vivían, qué hacían, cómo se ganaban la vida, cómo se pagaba. Por ejemplo, antes se acuerdan de por qué recibimos un salario, porque en la antigüedad se pagaba con sal, y por eso se llamaba heredamos eso del salario. Pero ahora ya no se paga con sal, se paga con dinero, que a veces el dinero está salado. Bueno, eso es otra cosa. Hermanos, tenemos también el contexto social y político. ¿Qué tipo de gobierno se aplicaba en ese momento? ¿Existía la noción del ciudadano? Hoy nosotros estamos aquí imbuidos en un asunto muy problemático con la reforma judicial, y que si somos y que si no somos, y que es un rollote, hermanos, tremendo. Y luego para acabarla, hermanos, gana el Trump. O sea,
¿Qué nos depara? ¿Quién sabe? Ese es nuestro entorno social y político. Ellos tenían el suyo. Herodes, Pilato, determinados reyes en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Moisés, Faraón, etcétera. Todo ese contexto social y político que se vive también tiene mucho que ver. Los eventos históricos relevantes, hermanos. Los eventos históricos. ¿Qué eventos están ocurriendo mientras se escribe el texto? Que impactan la vida incluso de los lectores o del escritor, la diáspora, puede ser a lo mejor estalló hubo un temblor grande, no sé, tantas cosas que pudieron haber sucedido en ese momento y que de alguna manera influyen. Por ejemplo, Jesús les escribe creo que es el Evangelio de Lucas y les dice, ¿ustedes creen que estos perecieron o porque se les cayó la torre de Siloé o porque algunos eventos que sucedieron catastróficos, los utiliza para explicar algo a la gente que está oyéndolo? Entonces toma el contexto histórico de ahí. Nonis González, pasa voz, hermanita, bienvenida. Ahí tenemos entonces el contexto histórico e incluso el económico, ¿sí? ¿Cómo son los medios de producción? ¿Cuáles son los oficios? ¿Qué lugares ocupan los gremios? ¿Cómo se atiende a la pobreza? ¿Cómo se produce el desarrollo tecnológico, bélico o económico? ¿Cómo se maneja todo eso? Hermanos, es un sinfín de cosas, muchas, que si nos pusiéramos a explicar o dar ejemplos de todo, no íbamos a acabar hoy en la noche. Y se supone que yo nada más doy de 30 minutos, 35 cuando mucho. Así que, hermanos, recuérdelo, no es una clase de hermenéutica ni de exégesis bíblica. Estamos solamente viendo lo que corresponde a saber lo que el contexto tiene para que lo podamos nosotros, si ustedes gustan, hasta abrimos un día un diplomadito de exégesis y nos la aventamos aquí en línea, si quieren. Bueno, ahora tenemos el contexto literario, hermanos. En el contexto literario, nosotros podemos ver, aquí está en lengua y literatura, los trasfondos, ya me acordé. El contexto literario, cada libro tiene un propósito, hermanos. Cada libro es además de tener un propósito, también tiene un estilo literario. Por ejemplo, sabemos que los salmos no están escritos igual que las narraciones históricas o los evangelios. Los proverbios son leyes antitesis, casi son todas antitesis. Los proverbios y otros libros más, Job está escrito en parte historia, parte poesía. El Apocalipsis es un texto totalmente apocalíptico. No tiene nada que ver con los evangelios, perdón. Y así podemos ver muchos. Dentro de los evangelios incluso hay varias formas de literarias. Son muchas cosas que tenemos que ver en el contexto literario, ¿sí? Un texto fuera de contexto nos puede llevar a conclusiones que el autor no quería comunicar, hermanos. Por eso es importante que nosotros tengamos así. Se sacan textos que están fuera de su contexto, ¿sí? Hay varios, y lo dice Pedro, ¿no? Cuidado porque hay muchas gentes que ya expliqué acerca de los muertos, que tienen a sus muertos. Miren, hermanos, cuando se habla, y esto es muy claro, cuando decimos en un texto, decimos en la iglesia, aquí donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él. Hermanos, el culto, estamos empezando con 2 o 3 hermanos y por lo tanto aquí ya está Dios. Y hermanos, es muy cierto, muy bonito y muy padre eso. Pero ese texto no se usaba para eso, se usaba para negociaciones. Como ese hay muchos otros. Entonces tenemos que mirar siempre todos estos trasfondos y todas estas, incluso a veces hasta la intención del autor, por qué lo escribió, ¿sí? Lo escribió con un propósito específico. Él estaba en mente pensando en algo y lo escribió para eso, tal vez dirigir a un público particular solamente. Y entonces comprender la intención del autor, hermanos, y del público original también nos ayuda a poder interpretar correctamente el mensaje y su aplicación. ¿Por qué le escribió a Pablo y por qué le escribió a Tesalónica así? ¿Por qué le escribió a Tesalónica así? ¿Por qué le escribió a Éfeso así? ¿Por qué le escribió a Corinto de esa manera? ¿Por qué le escribió a Tito, a Timoteo o a otros más de las cartas que él envía? Todo eso tiene una intención teológica, tiene una intención que el autor quiere escribir, quiere decirle a la gente. Ahora, lo más importante, hermanos, es que nosotros hagamos o evitemos interpretaciones subjetivas, ¿sí? Evitemos interpretaciones subjetivas. Aquí vamos nosotros a pensar que estudiar la Biblia en su contexto, hermanos, en todo su contexto, nos ayuda a prevenir que los lectores tengamos nuestras propias ideas o deseos sobre el texto. Lo que les digo, les repito y les insto. Todo texto sin contexto es un pretexto,
¿sí? No podemos utilizar textos nada más así para justificar o decir algo que yo quiero que diga. Miren, el estudio teológico de la hermenéutica y en la exégesis bíblica hay una palabra que se llama exégesis. Salir, como éxodo. Exilio, salir, exégesis, sacar del texto lo que le está diciendo. Y hay un texto que es eisegesis, pero una palabra que es eisegesis. Y eisegesis es meter al texto lo que yo quiero que el texto diga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O qué hacen los hermanos que interpretan las escrituras, que ven su contexto y esto? Ellos lo que hacen, hermanos, es exégesis. Sacar del texto lo que el texto está diciendo, no lo que yo creo, sino lo que el texto dice. Ahora, un asunto es que no tengamos nosotros ideas preconcebidas y que de alguna manera que nosotros saquemos lo que significa allí. Por ejemplo, la palabra espíritu para nosotros puede significar algo porque nosotros estamos imbuidos de pensamiento griego, ¿sí? Pero en el pensamiento hebreo es otro asunto, ¿sí? Interpretación palestrinense o alejandrina. Me preguntas, hermano, está difícil. Espero que la interpretación que haga sea la correcta. Eso es lo que sueño, lo que deseo. Pero sí hay dos tipos de interpretación. Hay más, hermano, muchas más. Pero esas son muy, muy usadas, la palestrinense o la alejandrina. Pero eso, hermano, hermano, vámonos a la escuela de licenciatura en teología. Vente, vamos a inscribirnos. ¿Sabes qué, Joel Castañeda? Te invito. Próximo año, SEM va a abrir licenciatura en teología. ¿Cómo ves? Vámonos, ¿no? ¿Le entras? Vamos. Échale, vamos. Bien, bien. Y se ve que tú eres muy bueno. Eso es. Gloria a Dios, Joel. Ya estamos, nos vamos a inscribir. Ahí te quiero ver en virtual. Ahí vas a estar. Porque yo voy a ser virtual, a menos que tú seas presencial. Pero no, porque solo es virtual. La licenciatura. Así que estamos ahí, Joel. Ya estamos. Nos inscribimos. Y bueno, por último, entonces tenemos lo del espíritu. No lo podemos concebir igual. Ni lo conciben bien los griegos, bueno, como lo conciben los hebreos, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Y hermanos, sobre todo la interpretación en comunidad, ¿sí? Porque la manera más saludable de interpretar el texto sagrado es, hermanos, manteniendo una comunión auténtica. Cristalito, pasamos semana. El próximo año se abre. Próximo ciclo escolar se abre. Ahorita están preparando todo. Termina diciembre. Espera tener para julio más o menos. Ya estamos ahí entrando, ¿sí? Dios te bendiga, Cristal. Gracias. Ahora, la interpretación en comunidad es lo más importante, hermanos, ¿sí? Porque nos da la manera más saludable de interpretar el texto sagrado, ya que es manteniendo una comunión auténtica y un compromiso genuino de amor y cuidado por nuestra comunidad. De otra forma tenemos el riesgo de interpretar el texto a modo. Y les voy a decir esto, hermanos, esto lo aprendí este fin de semana y me quedó, miren, me pegó, pero no sabe cómo, me pegó en el alma. Podrás ser el mejor intérprete de la Biblia, contextualmente hablando. Podrás ser el hombre que mejor canta en las alabanzas en la iglesia. Podrás ser quien sirve más, barre más, limpia más, atiende más, visita más y podrás hacer grande. Pero una cosa no se te puede olvidar y no puedes dejar, ¿sí? Amar a los hermanos como a ti mismo. Si tú no amas, por mucho que sirvas, por mucho que prediques, por mucho que hagas, no tiene sentido. Ama a los hermanos, amen a la iglesia, amen a los hermanos de la iglesia, ámenlos hasta que les duela, decía Teresa de Calcuta. Amen los hermanos. Y esto que estamos estudiando hoy aquí en la Escuela Sabática, hermanos, nos va a ayudar para entender mejor el texto, pero no para inflarnos de sabiduría. Nos tiene que ayudar, hermanos, para que nosotros podamos amar más a los demás, los entendamos y comprendamos que el pasaje de la Biblia nos sirve para traerlo acá, contextualizarlo y hacerlo propio para nosotros, para que nos sirva para nuestra enseñanza, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Ay, perdón, ya estoy terminando, ya estoy predicando, perdónenme, no, solo iba a dar la escuela. Pero hermanos, es importante que nosotros veamos lo básico que es poder interpretar con todas estas cosas que estamos viendo aquí, con todo esto, para que podamos hacer una interpretación ecuánime, equilibrada, la mejor interpretación, utilizando esto, ¿sí? Es hermoso y muy identificante esta enseñanza, hermanos. Lo confirmo con Isidro y también yo estoy de acuerdo con él. Por lo tanto, Isidro también vente a la licenciatura.
Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora tendríamos que hacer algo. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Ya sabemos que hay que cuidar el contexto, ya sabemos esto, ya lo entendimos, ya lo comprendimos, sí, amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Deme 3 ideas. 3 ustedes, escríbanlas ahí, las voy a estar leyendo durante el transcurso de la noche que vamos a estar mi hija y yo editando este video y vamos a subirlo a YouTube. Hermano, deme 3 ideas. También los hermanos en YouTube, por favor, escríbanme 3 ideas, ¿sí? O 3 acciones que vamos a realizar para profundizar en el conocimiento y la comprensión del contexto de la Biblia. Por ejemplo, adquirir literatura, inscribirse a un curso. ¿Qué más pueden hacer? 3 cosas. Bueno, ponga una nada más. Nada más. Ali Hernández, pasa a vos. Yo ya tengo la mía. La mía es que yo sí, el próximo año voy a hacer mi licenciatura en teología. Yo estudié una licenciatura en teología, terminé el curso, pero resulta ser que cuando me di cuenta la escuela donde yo estudié no tenía reconocimiento o validez oficial, el REDOE. O sea, no me sirvió de nada porque... Entonces, además déjame decir una cosa, yo la estudié hace más de 15, 16 años, esa licenciatura, y hoy, hermanos, las ciencias bíblicas han cambiado tremendamente y creo que necesitamos más. Ortiz Martel, escuchar las transmisiones, eso es, gloria a Dios, gloria a Dios. Inscribirme en cursos, hay muchos. Ágora, el seminario tiene muchos cursos. Leer libros, hermanos, ahora es increíble que no podamos leer libros. Usted nada más le pone una página PDF gratis, teología, y ¡prum!, le llueven los libros ahí. Leer varias traducciones, muy bien, Mar de Cristal, perfecto, así es. Leer libros de historia, hay tantísimos libros de historia de los judíos, de los cristianos, etcétera. Sí, hermana Esther, definitivamente leer más. Miren, yo si no leo me aburro. Me hago burro. Así que, hermanos, todos tenemos que compenetrarnos en el estudio de la Biblia, porque nosotros, hermanos, déjeme decirle esto, nosotros somos el pueblo de la Biblia, y es inconcebible que el pueblo de la Biblia no lea la Biblia. Biblias en su teléfono con comentarios bíblicos, hay Biblias para sus tabletas, para sus computadoras, hay un sinfín de libros, hermanos, ¿sí? La Mishnah, José, no, vente a la licenciatura, ya, Joel, ya, vente, vámonos al seminario, ya, digo, a la licenciatura en teología. Tú estás de grueso, chavo. Entonces, vente, porque la Mishnah también tiene que ver. Mira, la Mishnah no es otra cosa más que la interpretación de la Torah. Es el libro de interpretación de la Torah, perdón. Está muy bien. Vente, vámonos. Escudriña a conciencia y en oración siempre. Así es. ¿Quién lo dijo eso? No alcanzo a ver, perdón, me acerco para verlo. Cristalito, sí, hermanita, así es. Así que, hermanos, pues ya tienen la aplicación, ya tienen ahí lo que tienen que hacer. Luego, entonces, ya va a terminar porque ya me estoy excediendo del tiempo que debo hacerlo yo. Dicen, la conclusión, hermanos. La Biblia es un texto sagrado, por lo tanto, merece ser respetado para su interpretación. El respeto no es un pose o un sentimiento, sino una serie de acciones que manifiestan nuestro reconocimiento de que existe esa distancia entre nosotros y la Biblia. Esto no significa que solo unos cuantos estudiosos puedan interpretarla. Todos tenemos la posibilidad de recibir un mensaje claro, puntual y actual de parte de Dios mediante este libro. Sin embargo, no debemos confiarnos en nuestra habilidad, honestidad o apertura al espíritu. Necesitamos transitar por caminos que nos den mayor seguridad. Por eso, todos tenemos la responsabilidad de atender al contexto, conocerlo en la medida de lo posible y valorar a quienes nos comparten la palabra manifestando esa actitud reverente. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a todos ustedes que se conectaron. Ya los estuve saludando durante el transcurso de la escuela y bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes, ¿sí? Y que el Señor me los bendiga. Permítanme bendecirlos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vos. Nos vemos. Dios les bendiga. Paz a ustedes.